yo creo que el privilegio de tener una maternidad y una paternidad distinta, aunque no lo vivimos así desde el principio, sí que fue con nuestro primer hijo, entonces había muchas cosas que eran como desde la ignorancia, o sea, no sabíamos del tema. Eh, pero siempre acompañados y siempre con la fortuna de tener gente a nuestro alrededor que aún sin saber de la condición, aún sin saber qué significaba el tener un miembro en la familia autista, siempre estaban ahí apoyándonos, o sea, siempre estaba mi suegra, siempre estaban mis papás, y pues creo que siempre ha sido como un trabajo en equipo, desde el día uno que empezó Reflejo, que empezó de una forma un poco más informal, no tanto como vamos a hacer algo por la sociedad y vamos a ayudar y vamos a tal, sino fue por una inquietud mutua. Sí. No, todo se fue dando. O sea, a final de cuentas, tuvimos, nuestro hijo mayor tiene 6 años, nuestro matrimonio tiene 6 años, y todo se fue dando muy rápido, ¿no? En nuestro entorno no había nadie con autismo. O sea, yo te hablo desde mi punto de vista, el autismo era algo de tabú, no se lejano, habla. Muy lejano, o sea, yo fui criado en una escuela del Opus Dei y yo lo que aprendí era no preguntes, no digas, No o sea, veas, no veas, no te la quedes viendo, o sea, tabú, ¿no? O sea, prejuicio y tabú a todo, a la discapacidad en general, ¿no? O sea, si alguien se me acercaba diferente, era como, ay, hasta miedo me daba, ¿no? Entonces, bajo esta educación, pues cuando llega nuestro hijo y vemos inquietudes, papás primerizos, pues Pati veía más cosas de Luciano, ¿no? Decía que es que esto no es normal, pero pues yo papá decía, tú tranquila lo que diga la pediatra. O sea, esa era la ley, ¿no? Lo que diga la pediatra, ya. A ver, y espérame, entonces tienen a Luciano, que ahorita tiene 6, y hay 2 chiquitas. Hay 2 más. Chiquitos. Niños. También. Lázaro y Bosco. 3 niños. 3 niños. Y entonces es el primer hijo Luciano, tiene 6 años, y ustedes casi se forman como matrimonio a la par que se están formando como papás. O sea, no hubo... Y reaprendiendo y rompiendo como... Todo lo que significa un matrimonio nuevo, más sí, aparte sí. un bebé. Un bebé, o sea, claro. rápido. Sí, todo muy rápido, todo muy rápido. Y aparte un bebé y luego el segundo y luego el tercero. O sea, sí nos fuimos muy rápido. Y justo creo que una de las partes más complicadas fue que cuando Luciano empezó a como dar a notar las diferencias que había, yo ya estaba embarazada de Lázaro. Entonces, un poco todo lo atribuíamos a, es el hermanito, está chiqueado y así. Reflejo autismo. A veces, la vida tiene extrañas maneras de hacerte despertar para servir. A veces, tus causas y tus luchas te encuentran en tu casa, en tu primer hijo, en ese que llegó a cambiarte la vida, pero a cambiártela en serio, porque gracias a él aprendiste a ver el mundo diferente, a entender al otro, a ser empático con los demás y a ver milagros en los pequeños detalles. A veces la vida te desequilibra para que te sostengas de otros que están igual que tú, para que los agarres fuerte de la mano, para que los acompañes y ellos te acompañen, para que los consueles y te consuelen, para que los animes y te animen, para que juntos hagan equipo y rompan con los miedos y los tabús de las diferencias y pueda entonces haber una verdadera inclusión en este mundo que tiene 1000 colores de verse y en el que todos cabemos. En este capítulo, Patti y Alex nos cuentan cómo ha sido su caminar y su acompañar a su hijo Luciano, la gran diferencia que ha sido tener a su familia y amigos cerca todo el proceso, especialmente cuando llega el diagnóstico de autismo, ese diagnóstico que hace que todos pierdan un poco el equilibrio. Pero la vida no se equivoca y a veces elige a los más jóvenes, a los más chavos, a esos que se van a parar pronto en sus 2 pies, a esos que serán sensibles y harán cosas grandes para ayudar también a otros, para que sean sus más grandes guerreros. Por eso los eligió a ellos, porque a través de Luciano le han encontrado un sentido a sus vidas, mientras también tocan otros corazones. Bienvenidos al Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. Y bueno, siempre en este espacio hablamos de cómo a veces uno encuentra su causa y cómo a veces la causa llega tocando a tu puerta, o cómo tu causa se adentra en tu familia y no te queda más que enfrentar esta realidad que te toca vivir. Y hay gente que lo enfrenta de manera diferente. Hay gente que quizás se puede sumir en una depresión, gente que quizás no encuentre nunca la salida y que se amargue por siempre. Y hay gente que tiene la fuerza y la resiliencia de decir, pues las cosas como son, y esta es mi realidad, y este es el amor profundo que yo le tengo a mi causa y a mi lucha, y voy a hacer algo con esto.
Y si ya me tocó, pues entonces lo voy a enfrentar. Y ese es el caso en concreto de Pati y de Alex, una pareja, una joven pareja, papás de 3 niños, que han decidido tomar con toda seriedad, pero sobre todo con todo el amor, la causa y la lucha por las infancias con autismo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Les agradezco muchísimo. A Pati ya la conocía, pero no tenía el gusto de conocer al papá de Luciano. Gracias, Alex, por prestarnos tu voz, porque siempre es interesante escuchar cómo vive la otra parte. Siempre hablamos de las mamás y mira, pues veo a Pati, y Pati está en los eventos y me parece muy valioso escuchar cómo has vivido tú este proceso, qué tanta influencia has tenido en que ustedes decidan poner y abrir Reflejo Autismo y de cuál es tu función en esto que están haciendo. Bueno, la verdad es que siempre hablo de cómo la gente que viene a sentarse a este espacio es gente muy mayor. Entonces ya tengo yo 60 años y ya hice mi lana, entonces ahora sí voy a servir. Ay, pues mira, yo ya mis hijos se casaron y mis nietos ya no me visitaban tanto, y entonces decidí. Pero yo, que soy una mujer de mucha fe, creo firmemente que Dios tiene aquí abajo a su equipo de soldados que van a chambear y por eso manda las pruebas a gente joven. Porque necesitamos de los corazones jóvenes y necesitamos de las manos fuertes y necesitamos de las ideas y de la creatividad y necesitamos de gente que no se canse para ser la voz de quienes quizás no puedan hablar. Ustedes han vivido una situación con Luciano, su hijo que tiene un diagnóstico de autismo, pero lo viven desde un privilegio. Están en una posición privilegiada con todo y lo difícil que puede ser. Tú, Pati, hoy eres la voz de millones de mujeres que ni siquiera terminan de entender qué pasa con sus hijos. Tú eres la voz de muchísimos hombres y papás que no terminan por entender qué está pasando y que quizás no tienen siquiera los medios de irles a hacer una evaluación. Entonces, desde este privilegio, qué padre que se responsabilicen, qué padre que decidan, vamos a caminar como familia en esto y vamos a abrirnos camino en este tema que a veces es tan delicado y también pareciera que poca gente lo habla, ¿no? Entonces, bueno, ya les toca hablar a ustedes. Pati y Alex, bienvenidos y me encantaría que me platicaran un poquito de su familia para que la gente los conozca un poquito a nivel de casa. Okay. Primero, mil gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de platicar nuestra historia, porque creo, y siempre lo hemos dicho, que cuando nuestra historia o nuestro testimonio puede ayudar a los demás, empezamos a formar parte de algo mucho más grande. Uh-huh. Entonces, creo que de ahí parte toda la idea de Reflejo, de ahí parte toda la idea de ayudar a los demás y de estar como en el servicio, literalmente. Los dos venimos de familias muy grandes. Yo soy la menor de 8 hijos. Alex es el octavo de 10. Entonces creo que el tema del espíritu de servicio, de ver por los demás, viene también un poco desde casa, ¿no? A mí, mis papás siempre yo siempre he dicho que los 2 regalos más grandes que me han dado mis papás son mis hermanos y el espíritu de servicio. El siempre estar viendo cómo podemos ayudar a los demás desde donde estamos. Como lo dices tú, desde donde estamos y con las herramientas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, nosotros nos como dices, nos tocó, yo creo que el privilegio de tener una maternidad y una paternidad distinta, aunque no lo vivimos así desde el principio. Sí que fue con nuestro primer hijo, entonces había muchas cosas que eran como desde la ignorancia, o sea, no sabíamos del tema. Pero siempre acompañados y siempre con la fortuna de tener gente a nuestro alrededor que aún sin saber de la condición, aún sin saber qué significaba el tener un miembro en la familia autista, siempre estaban ahí apoyándonos. O sea, siempre estaba mi suegra, siempre estaban mis papás, y pues creo que siempre ha sido como un trabajo en equipo desde el día 1 que empezó Reflejo, que empezó de una forma un poco más informal, no tanto como vamos a hacer algo por la sociedad y vamos a ayudar y vamos a tal, sino fue por una inquietud mutua. Sí. No, todo se fue dando. O sea, a final de cuentas, tuvimos, nuestro hijo mayor tiene 6 años, nuestro matrimonio tiene 6 años, y todo se fue dando muy rápido, ¿no?
en nuestro entorno no había nadie con autismo. O sea, yo te hablo desde mi punto de vista, el autismo era algo de tabú, no se habla. Lejano. Desconocido. Muy lejano, o sea, yo fui criado en una escuela del Opus Dei y yo lo que aprendí era no preguntes, no digas, No o sea, veas, no no te veas, quedes no te la viendo. quedes viendo, o sea, tabú, ¿no? O sea, prejuicio y tabú a todo, a la discapacidad en general, ¿no? O sea, si alguien se me acercaba diferente, era como, ay, hasta miedo me daba, ¿no? Entonces, bajo esta educación, pues cuando llega nuestro hijo y vemos inquietudes, papás primerizos, pues Pati veía más cosas de Luciano, ¿no? Decía que es que esto no es normal, pero pues yo papá decía, tú tranquila lo que diga la pediatra. O sea, esa era la ley, ¿no? Lo que diga la pediatra, ya. A ver, y espérame, entonces tienen a Luciano, que ahorita tiene 6, y hay 2 chiquitas. Hay 2 más. Chiquitos. niños. También. Lázaro y Bosco. 3 niños. 3 Sí, niños. Y entonces es el primer hijo Luciano, Sí. tiene 6 años, y ustedes casi se forman como matrimonio a la par que se están formando A la como par. papás. A la par. O sea, no Y hubo... reaprendiendo y rompiendo como... Todo lo que significa un patrones. matrimonio nuevo, Sí, más sí, aparte sí. un bebé. Un bebé, O sea, claro. rápido. Sí, todo muy rápido, todo muy rápido. Ujú. Y aparte un bebé, y luego el segundo, y luego el tercero. O sea, sí nos fuimos muy rápido. Y justo creo que una de las partes más complicadas fue que cuando Luciano empezó a como dar a notar las diferencias que había, yo ya estaba embarazada de Lázaro. Entonces, un poco todo lo atribuíamos a, es el hermanito, está chiqueado y así. Y también una de las partes como que más nos ha motivado a compartir información que esté a la mano y que sea sencilla para los papás o para cualquier persona que tenga acceso a internet, el tema de la información, porque a nosotros nos pasó que confiábamos en, lo que diga la pediatra, y nos tocó en ese momento estar acompañados de gente que no conocía. O sea, profesionales que no conocían la del tema. condición. Luciano tiene estereotipias muy marcadas, que son los movimientos involuntarios y repetitivos. Y nos decía, no, es que le hace falta que lo dejes de cargar para que empiece a gatear y pueda sacar esa energía que él tiene guardada. Y yo decía, pero es que no lo cargo tanto, o sea, estoy en campaña de gateo desde los 6 meses y el huerco no gatea. Y así nos fuimos yendo, y con la falta de información por parte de profesionales, fue como... Sí, o sea, siempre había una inquietud. Es lo que te iba a decir. Hay este instinto, supongo, Sí. más marcado quizás en Pati. Sí, totalmente. O tú puedes reconocer hoy por hoy, Alex, decir, híjole, yo también lo sentía, pero apliqué pero la bien del leve. colegio de este güey. Bien leve, o sea, muy leve de decir, sí, pero, o sea, sí está raro eso, pero dijo la pediatra que se va a quitar. O sea, tú le entonces- compraste Exacto. toda o sea, la verdad. Ya me así. la vendió, ya le compré, ¿Y cuánto se le le debo? va a quitar, sí. Y tú sí, Pati, Sí, tú sí, sí sí. tienes este instinto. A Yo pesar de seguía- ser primeriza, es que eso es lo que se me hace increíble de las mujeres, ¿no? O sea, Sí. como cuando llega una mujer de una comunidad indígena y nos dice algo no está bien. Es que yo siento que Punto. lo ves, y yo decía, bueno, tenía un punto de comparación con mis hermanas que ya habían tenido hijos, o con algunas amigas, pero nunca nadie te cuenta la cruda verdad de la maternidad, ni de cómo es todo ese proceso. Entonces yo decía, tal vez esto es de lo que no se habla, porque Luciano no dormía, Luciano comía, o sea, cuando empezó con la alimentación complementaria comía, pero después dejó de comer, se hizo muy selectivo con la alimentación. No iba al baño. No iba al baño porque todo es un proceso sensorial en el cuerpo, y eso tampoco lo sabíamos. O sea, no sabíamos que tenía que ver. Cuéntame así como, porque también de repente, digo, la gente que me escucha sabe, y ustedes obviamente saben que están aquí, que yo tengo un kinder, ¿no? Entonces he oído todas las historias, ¿no? Desde el que dice que estaba perfecto, ya gateaba, ya caminaba, ya decía 50 palabras y luego se echó para atrás. O sea, cuéntame cómo es el proceso de Luciano, si tú, y para que me digas un poquito de las características de un niño, para que la gente que nos esté escuchando también diga, claro, Claro. este sí, o a lo mejor Y es esto que no. Creo que sí es importante porque también es un espectro y todos lo manifiestan de manera diferente. Claro, esa es no la es realidad, by the pero book. sí hay características que justo fueron las que dijimos, ok, tal vez sí es esto, porque googleábamos, yo me acuerdo que yo googleaba en las noches las cosas que yo veía en Luciano, y lo primero que me salía era autismo, y me acuerdo perfecto que me salió un video en YouTube, que yo ahorita lo digo, o sea, el internet, ahorita tenemos la bendición de que hay muchísima información, pero justo por eso tenemos que formar nuestro criterio de decir Ser qué selectivas cosas de las sí, qué fuentes, cosas- claro. claro. Pero justo con nosotros fue un tema de
que siempre iba Luciano en los hitos del desarrollo como en el límite. O sea, si gatear es en un gap, no sé, voy a inventar un poco. Sí, de 8 a 11. Ajá, de los 6 a los 10 meses, Luciano a los 10 y un día gateó. O a los 11, o sea, se pasaba como por días. Caminar igual, o sea, hubo un momento en el que ya había nacido Lázaro y Luciano todavía no caminaba y ya tenía 1 año, 7 meses, empezó a caminar ya muy grande, ¿no? Entonces, fue eso, y también el tema de la alimentación. Yo me acuerdo que comía, y tengo hasta fotos que yo le mandaba a Alex de que desayunando, y tenía el huevito, el jitomate, el aguacate, y se lo comía todo, y con las manos y así. Y hubo un día en el que ya no quiso el huevo, ya no quiso el aguacate, ya no quiso nada, pero era nada de nada. Y comía tostadas de las almas, porque era lo que como que podía morder en ese momento, Sí. y leche. Nada más. De O sea, ser un niño que comía todo. ¿A qué edad estamos hablando? empezó como todos estos como signos como entre 8 meses, empezó muy chiquito, como entre 8 meses y el año 7 meses, que fue cuando ya a nosotros nos dieron el diagnóstico. Tuvimos la fortuna de recibirlo muy chiquito. Tenía 18 meses cuando le hicieron la evaluación, y creo que como 20 meses cuando nos dieron ya el diagnóstico. Que eso es algo raro que pase aquí en México. Ahorita un poco más, se empieza como a normalizar un poco más eso del diagnóstico temprano, pero sí que fue algo pues privilegiado y afortunado que nos lo dieran pues tan chico. Sí, o sea, hubo una inquietud, o sea, todo partió, hubo un diálogo que fue el que nos hizo ya como replantearnos. Mi mamá, opino, como cualquier mamá, Mi abuela que adora a su nieto. Sí, dijo, mira, eso es lo único autista que tiene. Y estas palabras nos resonaron en la cabeza. Porque ya había habido una búsqueda. Y el camino, y de que, ¿cómo? O sea, y se vive en 2 procesos. O sea, cualquier diagnóstico se vive un proceso solitario. Aunque somos esposos y lo que tú quieras, Cada quien interpreta, cada quien piensa, y cada quien se le vienen sus prejuicios y todas sus ideas y miedos. Yo me acuerdo que platicando con un amigo, él me decía, porque yo le decía, bien inquieto, no, es que mi hijo va a ser autista. O sea, yo lo primero que busqué fue cómo se lo quito, ¿con qué se cura? ¿Qué hago? O sea, ¿dónde estuvo el error? Nosotros éramos antes de casarnos decíamos, nunca vamos a vacunar. Y ya que nos tuvimos al primero, pues dijimos, no, sí hay que vacunar. Sí, ¿cómo no? Entonces, fueron las vacunas. O sea, alguien tiene la culpa. El agua, y ahí sí, me acuerdo perfecto del mismo pediatra que nos decía, es que hay un proceso normal de los niños que dejan de comer, se llama no sé qué cosas, y va a pasar en 3-4 meses, y no pasaba, ¿no? Y nosotros de que no, es que esto no es... Y ese mismo pediatra le dijo, mira, Alex, si es autista, va a ser autista, o sea, no hay de otra. Pero si tú me enseñas algún documento que diga que fueron las vacunas, yo ya no te cobro consultas de aquí a que tu hijo deje de venir conmigo. Obviamente, Alex ni buscó ni nada, porque empezamos a leer, empezamos a informarnos, empezamos a ver en las fuentes como que para nosotros eran como las más respetuosas de nuestro hijo, porque más allá de que dijéramos, ok, autismo, era como, pues es mi hijo, o sea, yo no lo quiero cambiar, yo quiero entender qué le está pasando. Y ahí creo que sí fue como el punto de quiebre. También fue cuando empezamos a ver que Luciano en un tiempo se autolesionaba, se pegaba en sus oídos. Y me acuerdo perfecto que hasta grabé un video, porque yo decía, es que esto no es normal. O sea, nadie me va a creer más que si lo grabo. Claro, y esto no es normal, o sea, y aparte no se veía que fuera como que estuviera sufriendo, sino al contrario, como que se veía como que se calmara con... Exacto, como que él se estaba calmando. Entonces yo le mando este video a una de mis hermanas, y en ese momento ella me habló y me dijo, ¿sabes qué? Hay que buscar, yo conozco el centro de autismo del DIF, no sé qué, te voy a buscar una cita. Y ahí empezó como nuestro camino de la búsqueda del diagnóstico, que sí fueron algunos meses, pero también con mucha fortuna de que no fue tan largo como... O sea, yo hoy por hoy conozco familias que tienen años buscando un diagnóstico. Nosotros fueron, yo creo que como 9 meses. No, fue un poquito más. Pero, o sea, sí hubo un proceso de negación de todo. ¿Quieres negociar? O sea, quieres como de... Y luego, me acuerdo perfectamente que yo ni quería ver videos. Yo en negación de que no. Y un día ya fue como de, a ver, vamos viendo. Pues, y ya que lo vi, pues me solté llorando y dije, bueno, ok. Porque aunque según yo no tenía expectativas,
Creo que todos los papás Totalmente. intrínsecamente tenemos expectativas. Sobre todo el mayor, ¿no? Sí, no, o sea, de cualquier Totalmente. No, del que quieras, pero este es tu primero, ¿no? Como que, o sea, sí, siento que es un... Quiero regresarme tantito al tema de las vacunas, Sí, porque es un tema muy controversial, claro. ¿no? Habrá quien científicamente pueda probar que no, Sí, y habrá quien científicamente quizás pueda probar que sí. Yo me acuerdo que a mi hijo yo le ponía muchísimo bloqueador porque hace deportes así al aire libre. Y un día leí también que el bloqueador, entonces yo, o sea, relacionado con autismo, entonces yo decía, Dios mío, que sí, que me explicó, entonces todo, porque el cáncer de piel, pero entonces le va a dar autismo, pero claro. hoy por hoy, ustedes que saben más, ¿qué dicen respecto Mira, a vacunas? Yo ni somos doctores, ni somos especialistas, ni pretendemos serlo, pero el hecho de tener, o sea, creo que uno de los regalos más grandes que nos ha traído, o lo puedo decir en lo personal, Reflejo, es que conocemos de todo. Uh-huh. Y yo te puedo decir que conozco gente que su hijo no tiene ni una sola vacuna y es autista. Uh-huh, uh-huh. Y es autista y es no hablante y tiene retos significativos y también ha tenido un progreso significativo en la vida uh-huh. con intervención terapéutica. Okay. Entonces... Y también está el niño que hacía todo y luego le pusieron una vacuna y pudieran... A nosotros, no me acuerdo si fue Carlos, un amigo que es especialista, nos dijo que nos explicó esta parte de las vacunas, que es más bien como en la edad en la que se ponen esas vacunas. Coincide con los... que se empiezan a desarrollar síntomas, ¿no? Sí. Pero que es normal, o sea, es parte de... Sí, porque nosotros no coincidió con ninguna vacuna cuando empezaron a salir estas cosas, que si a mí me preguntas, hace no mucho mi mamá me mandó un video de Luciano muy bebé, o sea, haciendo el tummy time, y ya hacían los movimientos de las manos, y yo lo veo y digo, no lo puedo creer que yo no lo veía en ese momento, pues, o sea, no era algo que fuera tan notorio. Hoy por hoy es un niño de 6 años que lo ves y está súper emocionado, y tal vez es un poco más evidente, pero desde bebecito tenía esas estereotipias. Sí. Así que si se nace o les da o de repente se desarrolla, yo creo que también a nosotros hoy por hoy no es algo que nos, o sea, que como que nos quite el sueño o queramos llegar a la conclusión de por qué. Uh-huh. Obviamente un diagnóstico así impacta obviamente a papá y a mamá, al hermanito que está bebé, que van haciendo, me imagino que es también todo un tema. ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo lo toman las abuelitas? ¿Qué dicen esta cantidad? 15 tíos, que hay o 18 tíos. ¿Cómo acoge la familia o cómo la familia vive también su propio duelo del hijo primero de Patty y el hijo primero de Alex? ¿Cómo reacciona la gente alrededor? Fue con nombre y apellido. Fue como muy, fue muy bonito porque obviamente, como te digo, siempre hemos sido... En las dos familias, y también te lo digo por la mía, hemos sido muy unidos siempre buscando cómo apoyarnos y demás. Pero sí es evidente esta parte como de que siempre tratamos como de solucionarle el dolor a los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en la búsqueda, a mí mi mamá, mis hermanas me decían, no, es que espérate, o sea, tal vez es con el tiempo, que va a crecer, que va a madurar, que va a cambiar, o sea, se va a desarrollar en esas áreas, porque Luciano no decía ni una palabra, o sea... Nada, ni agua, ni papá, no. Pura ecolalia, pero ni siquiera no con intención de comunicar, hasta ya después de mucho tiempo, terapias y demás, pero me decían, es que espérate, tal vez es porque es el primero, tal vez es porque está chiqueado, tal vez es porque... Todo era como, no, espérate, tú tranquila, no te agobies. Y cuando ya les dijimos, oigan, pues vamos a ir a que nos hagan una evaluación, estamos buscando este diagnóstico, como que primero hubo como de todos como incertidumbre y como también este desconocimiento de lo que era esta condición, ¿no? Y de lo que se va a venir, ¿no? En caso de que sí sea cierto. Totalmente. Sí. Me acuerdo que cuando uno de los momentos más bonitos de cuando nos dieron el diagnóstico, dejamos a los niños en la casa de mis papás y estaba muy cerca el centro de donde le hicieron la evaluación. Y aparte de que fue un diagnóstico y que siento que es importante decirlo, la forma en la que te dan un diagnóstico como este es clave en el proceso de aceptación, en el cómo te vas a poner manos a la obra, en el que no sientas que se te cae el mundo, viviendo obviamente tu proceso de... Y tu realidad, porque el diagnóstico va a ser el mismo, claro, pero es la manera en que te lo dicen. Exacto, y cambia todo, yo siento que cambia todo, sí, es como, sí, clave. Ahí yo quiero platicar ahora la parte de mis papás. Mi papá sí, y haz cuenta yo, ¿no? De que, y se casa,
Y, o sea, Y va a continuar con el legado y el apellido. Tenía un año y 5. Se casa, tiene hijos, ¿y cómo es su vida? ¿Y estudian o qué? ¿No? Que eran preguntas que yo también traía, pero pues en algún día, ¿no? O sea, no tan inmediatas. O sea, sí el prejuicio y el miedo por muchos, ¿no? O sea, varios de mis hermanos, una de ellas había trabajado de monitora literalmente con un niño con autismo. Entonces ella sí, literal, toda la literatura, y, o sea, todo el mundo como que... Con lo que tenían y podían con y lo sabían. que pudieron, sí, así de que, mira, pues esto, y aquí están estos videos, y aquí está eso, y aquí está el otro. Pero sí, pues muy diferentes las reacciones. Sí. O sea, sí una como de todo está bien, no, ni le muevas, no exageres, que es la reacción natural que yo también tenía. O sea, cuando hubo esto de decir todas las inquietudes de Pati, yo era como, no, estás exagerando. Y hasta la pediatra decía, estás exagerando. Entonces yo decía, estás exagerando. Pero ya a la hora de la hora, cuando lo vemos y empezamos a hablarlo y a decirlo, pues sí vienen todos estos prejuicios y todo esto. Ya que obtuvimos el diagnóstico, después hasta hicimos una plática de información. A la familia. A la familia. A las familias. Fue un poco, yo creo que o sea, sí pasó bastante tiempo, pero al principio sí fue como, cada quien como podía, pero todos como a contenernos. Y eso fue, yo creo que también un regalo, porque aunque había miedo de parte de algunos y había este otro lado de investigar luego qué era el autismo y cómo se diagnosticaba y qué podíamos hacer y tal, porque así también mi papá, me acuerdo que en una comida ya tenía toda la información en su celular y ya había investigado y tal, y siempre fue como sentir a la familia como conteniéndonos, que yo creo que eso fue también un gran regalo en todo este proceso, y también como pues sí un privilegio, porque no todo mundo tiene a la familia que los apoyan. O sea, me acuerdo hace poco que me buscó una mamá de Reflejo para ver si le podía ayudar a escribirle una carta a sus familiares. No me digas, para avisarles. Porque no le entendían, porque ella ya les había explicado y yo le decía, pero yo ¿por qué? Y me decían, no, pero como si, o sea, una carta como de parte de mi hija, y yo, ok, y me acuerdo que se la escribí y después me mandó el video de cuando se las leyó, y esas es como las partes de como cuando todo regresa, todo lo que has hecho como que vuelve, y ahí vuelvo a valorar el tema de tener a mis 7 hermanos, a mis papás que nos contuvieron, a mis cuñados, a mis suegros que siempre estuvieron ahí, todos en su diferente forma, pero siempre presentes, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa el círculo cercano es una bendición, y entre más nos pasan cosas, creo, y entre más grandes somos, más valoramos a nuestra familia. Podemos tener 1 millón de amigos, pero jamás, eso lo tenemos que tener todos bien claro, ¿no? Jamás va a ser como tener a la familia cerca. ¿Qué pasa con los amigos? Eso sí fue un tema. ¿No? Porque también creo que luego la gente le es difícil también por sus propios procesos. No, y también es el tema de la ignorancia de las cosas que suceden. La verdad es que hace poquito escuché y siempre lo hemos dicho, como que siempre nos esperamos a que nos pase algo para informarnos de ese tema, para hacer algo en ese sentido. Y la verdad es que a nosotros nos pasó igual. Claro. No, hasta que nos tocó, que hoy digo que es una bendición que nos haya tocado, pero hasta que nos tocó, nos pusimos a investigar, a leer, a informarnos. Te sensibilizaste con la mamá de al lado, con la de enfrente, con la del avión que el niño grita. Exacto, sí. Con todo, con el niño del súper, y hasta con nuestros mismos hijos, justo lo platicábamos ayer, o sea, hay temas sensoriales que tiene uno y que si no tuviéramos el antecedente de autismo, no seríamos como tan hasta empáticos y comprensivos con el otro, ¿sabes? Como de, pues sí es cierto que el agua lastima cuando te cae en la regadera, o que la etiqueta pica, ¿sabes? Sí es cierto. Pero con nuestros amigos, pues, o sea, mis amigas todas son de mi edad. Yo a Luciano lo tuve a los 24 años. Estábamos chiquitas. Sí. Ninguna de mis amigas tenía hijos. Una se embarazó como a los 7 meses de que yo tenía a Luciano, una cosa así. Y había información escasa de eso. O sea, todavía seguíamos siendo como las niñas de la prepa, de la universidad. Vamos al antro y... Sí. Y me acuerdo que una vez nosotros ya íbamos a terapia, ya llevamos a Luciano a terapia, y hubo primero un comentario típico que yo subí a mis historias de que Luciano en el caballo, y nosotros fuimos muy felices en las terapias a las que hemos ido, hemos tenido muy buenas experiencias. Y me acuerdo que un amigo me escribió, Pacha, porque me dicen Pacha,
Pacha, ya ponle juguetes de veras, pobre niño, lo tienes todo el tiempo con juguetes que no son juguetes, porque yo ¿Y él no sabía? no sabía, Ah. nadie sabía porque genuinamente elegimos vivirlo así, como un poco en lo íntimo, nosotros dos, pero Aparte también... se cruzó la pandemia. Sí, la pandemia fue un año de... Ah, bueno, sí es cierto. Sí, tal cual. La pandemia, entonces... O sea, te era encierras como- con la pandemia, con tu nuevo Sí, diagnóstico, recién con tu nuevo diagnóstico. bebé. Sí, así. Y fue un tema como que también lo elegimos vivirlo un poco así. Pero ya cuando justo salimos, me acuerdo que Luciano estábamos en una fiesta o algo así era, ¿no? Sí. Y estaban todas mis amigas. Y estaba Luciano sentado en un como tapetito jugando y él jugaba con sus carritos, tipo los aventaba. Y en lo que el carrito recorría toda la fila, él estaba con sus estereotipias súper emocionado. Y ese era todo su juego. O sea, aventaba carritos y aventaba carritos y aventaba carritos. O los formaba así en fila. Y se quedaba, pero, o sea, podían pasar 5 minutos, 2 minutos. Bueno, O sea, a mí hacía se me el hacía estímulo muchísimo. Y se regulaba unos 15 segundos. Sí, lo pero que sí se duraba pasaba... el evento que Ajá. hacía. O sea, lo que el carrito, lo que le Giraba, aguanta él se el emocionaba. Él se la emocionaba, inercia. pero duraba horas jugando así, o sea, ese era todo su juego. Y me acuerdo que una amiga se le hizo muy chistoso porque, pues ves un bebé que está haciendo movimientos chistosos, pues sí está raro, ¿no? Y diferentes. Y diferentes, pero me acuerdo que volteó con ahora es su esposo, en ese momento era su novio, y le decía que mira, qué chistoso. Qué Así. feliz está. No, como qué chistoso y qué raro. Sí, exacto. Y me acuerdo que nuestra primera reacción, yo me acuerdo que yo sentí un hoyo en la panza porque dije, no es de risa, o sea, no te, como que, no te puedes burlar de algo, y Alexis... Yo sí noté le que dije se de que, molestaba. es que creemos que tiene autismo. Ay, no, ¿cómo crees? Y yo, no, sí, es en serio. Ya Sí, le pensó cambió la que era cara. broma. O sea, hubo un proceso también durante este camino de aceptación y de asimilación, en el cual pues ya te pones la bandera de decir, bueno, entre más platico de esto, más lo asimilo. Como el que aprende Total. enseñando. Total. Entonces hablo del autismo y hablo y les platico a todo el mundo, les voy explicando y así voy asimilándolo cada vez más. Entonces digamos que nos volvimos partidarios y vocales a cada rato, estábamos todo el tiempo de decir, es que el autismo y... O sea, yo a cualquier persona que me encontraba, Y no entraba. si tenías tiempo... Tienes 2 minutos Ay. porque te voy a contar algo. Tienes 2 porque te voy a echar 10 minutos de el autismo y todo el camino, ¿no? Sí. Porque, digo, sabemos todos los prejuicios y todo lo que hay. Es un genio y pues no sabemos, es uno más, ¿no? Pero entonces, todo este camino fue parte de aceptarlo. Y con ella fue el mismo caso, decirle, es que está en evaluación, creemos que puede tener autismo. ¿Pero cómo? Pues... Y fue la no primera vez que lo platicamos. dijimos en voz alta con un nuestros evento amigos. público, Sí. Claro. O sea, Y entonces todos como que, ¿cómo? Y yo, pues por eso lo llevamos a terapia de tal, por eso tal. Y todos como que al principio como en shock, pero igual la misma reacción de quiero saber más, quiero informarme, quiero saber cómo me ¿Cómo te puedo ayudo? aproximar a tu familia, cómo los ayudo. Y creo que ahí fue uno de los como parteaguas de decidir empezar a hacer algo como más en para grande. los demás. Espérame tantito antes de que sigamos con ese tema. Le quiero preguntar una cosa, Alex. Cuando a mí me pasa algo que me angustia, yo me levanto en las noches y me tomo un segundo de decir, ay, ¿qué me preocupaba? Ay, sí, esto no. O sea, como que cuando hay algo que me tiene en duda, ¿no? En la espera de un resultado o así, estás como en angustia constante. Cuando crees que lo has olvidado, a lo mejor no lo traes en mente, pero lo traes aquí. ¿Cuándo es el momento en el que tú tienes detectado cuando dices, ya hice la paz con esto? O sea, ¿qué momento dijiste, ya no hay angustia, ahora hay acción, ahora hay caminar, ahora hay... Fue un momento justo platicando con Patty una noche, justamente ya en la inquietud, o sea, también mi duelo fue muy corto, o sea, fue como de 2-3 días y bueno, ya, si sí o si no, ¿qué sigue, no? Uh-huh. Entonces, fue como bueno, ¿qué tenemos que hacer? Si tiene o si no tiene, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿Qué mucho podemos hacer? más práctico, Sí, más... sí, o sea, ya, lo que sigue, ¿qué hay que hacer, no? Uh-huh. No, pues que hay una serie que no sé, pues hay que verla, que no sé qué, pues órale, y que hay un libro y órale, o sea, fue como, en vez de quedarme ahí pero ¿por qué yo? Y no, lo que sigue, o sea, Uh-huh. como un momento de decisión y lo platicamos y dijimos, bueno, por si sí o por si no, Hay que estar listos. ¿qué sigue? Es como cuando dices,
antes te hubiera contado esto y hubiera llorado y ya no lloro. O sea, Sí, ahí te puedes como totalmente. confirmar a ti mismo que voy caminando y voy sanando, ¿no? O sea, Sí. entonces entiendo que en esta búsqueda de tu asimilar, cuando estás contando todo, también la emoción cambia, ¿no? O sea, llega un punto Sí. que dices, a lo mejor en esta primera vez, con el nudo en la garganta les Sí, dije, totalmente. lo estamos evaluando de autismo y hoy por hoy podemos hablar de un podcast, mañana me puedo parar en un Ah. foro, puedo traerme a Sí. Luciano. O sea, Sí. Sí, esto sí. es como un mensaje muy esperanzador para quienes creen que su vida nunca va a volver a ser la misma, Sí. que su familia nunca va a volver a caminar igual, que sus planes tienen que cambiar, que todo lo que pensaban se está derrumbando y escucharlos ustedes es como, uy, no. O sea, sí toma un tiempo y sí te va a doler Sí. y sí, pero puedes caminar y puedes... Y también es cíclico, o sea, yo justo eso platicaba el otro día con Majo, una de mis socias en Reflejo, que decíamos, es que cuando una vez una mamá nos dio un ejemplo muy claro de cómo es el autismo, que hay veces que es como subir una montaña, pero hay veces que estás en una meseta, y entonces dominaste todas tus dificultades que tenías, no quiere decir que ya no haya retos, pero ya sabes cómo manejarlos y ahí vas y tal, y en eso otra vez te topas con otra Subidona. con otra subidona y entonces sientes como que se te vuelve a mover el piso y el diagnóstico te vuelve a revolcar y dices, pues sí, un poco hasta se te había olvidado, Sí. que no es que se te olvide, pero no amaneces todos los días diciendo, ay, tengo un hijo autista, ¿sabes? Pero ya pues va siendo el Eso día, me ¿no? encanta, eso me encanta, porque sí creo que hay quien diga, este diagnóstico nunca me va a regresar a mi normalidad. Sí, y es real, Ujú. pero es justo esta parte de entender que nuestra realidad cambia y es un proceso de aceptación de tu nueva realidad, porque sí cambia. A nosotros nos pasó hace 2 años que recibimos otro diagnóstico aparte del de autismo que también fue muy complicado y que yo le decía a todo el mundo, es que yo siento que hasta más complicado que recibir el de autismo, Luciano aparte de autismo tiene epilepsia y fue algo fuertísimo porque yo decía, esto sí no sé cómo manejarlo. Todo lo del autismo ya me lo manejaba y yo podía darte clases de cuántas terapias y a dónde ir y qué profesional y tal. Y luego me llega esto y nos regresó como si estuviéramos otra vez al inicio del proceso de aceptación. Pero yo siento, y siempre lo hemos platicado Alex y yo, que cuando ya conoces esa calma que te da la aceptación, Vuelves ya es mucho vuelves a más encontrarla, fácil, ¿no? exacto, y es mucho más fácil con este objetivo más claro caminar este como vallecito de incertidumbre y de que no sabes bien qué es lo que está pasando. Ujú. Y creo que uno de nuestros principales objetivos siempre ha sido como dar esta esperanza. Ujú. Mucha gente nos dice, es que romantizan el autismo. Y es como, por supuesto que no es romantizarlo, pero sí es dar la esperanza de que todo va a estar bien. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez para ti sea mucho más tardado el encontrar las herramientas que a ti te funcionan como Ujú. familia, pero va a llegar un punto en el que vas a despertar y vas a decir, todo está bien, hoy todo está bien. Mi hijo es autista, sí, pero ya tiene más herramientas que lo ayudan a desenvolverse en un mundo que sí está diseñado para neurotípicos, esa es la realidad. Esa es la realidad. Además te enfrentas todos los días a este mundo, porque una cosa es la familia, luego es los amigos. Sí. ¿Cómo es tu día a día, no? Esta gente que no tiene, a lo mejor como un perfil como tu papá, que hoy por hoy ya es mucho más sensible, pero a lo mejor un día está en el súper y está un niño gritando o aventando cosas y la Desregulado. gente se molesta. Sí, Totalmente. O sea, la gente no entiende absolutamente nada. La gente juzga a los 2 minutos, la gente... El otro día me tocó a mí, ay no. Mi hijo de 8 años es un tipazo, la verdad es que es súper lindo niño, súper cariñoso. Y fuimos un día a un restaurante y estábamos en la sala de espera. Y por algo se enojó, realmente nunca se enoja, es un buen niño. Y por algo se enojó y se sentó y le hizo así, como en el sillón, como... Y había 2 señoras al lado y decían, ¿qué tal? Y antes, con solo, mira, hacerle los ojitos. Ahora, esto, yo dije, qué poco aguante. O sea, este niño nada más se sentó, Claro. me mostró su molestia, como humano que es, ¿no? Que ya ¿Y válido? se moría válido. Y no te puedo explicar los 15 minutos que les dimos de plática, mi hijo y yo, porque él ya decía que... Claro. No, entonces la gente tiende a juzgar. ¿Cómo les va en esta parte en términos de si viajan en avión, si van a las plazas, si van al cine, en el día a día de las cosas que normalmente hace una familia de 3 hijos? yo creo que, pues, es que también lo hemos llevado nosotros, creo que con tanta naturalidad, que él mismo, por ejemplo, si llegamos a algún lugar, hoy fuimos en la tarde a una fiestita infantil, yo siempre cargo con lo que creo que él pueda necesitar, pero no me anticipo como ofrecérselo o a poner, por ejemplo, las orejeras no se las pongo, A menos que a esté... menos,
de que yo lo vea o que él me las pida. Ujú. Gracias a Dios tenemos la fortuna de que Luciano se comunica verbalmente. Entonces, él puede comunicarnos si ¿Y necesita. te dice mis orejeras? Sí, claro. Ah. Hoy que llegamos a la fiesta, yo literal lo que hago es, Luciano, traigo tus orejeras por si las necesitas. Sí, mamá. En cuanto vio a dónde íbamos, que era un lugar de estos de brincolines y así, me dijo, mamá, sí quiero las orejeras. Se las puse, entramos, jugó 5 minutos en lo que se aclimató y ya, se las quitó. Y la vida siguió. Ujú. Sí nos hemos topado, por ejemplo, ahora que están en cursitos de verano y así, que son niños que no conocen o no conviven con ellos tan directamente. Sí es como hoy en la mañana que fui a dejarlos, o ayer, que me quedé un poquito más de tiempo porque ¿Trabajo? y porque les costó trabajo como entrar a un nuevo lugar. Sí estaba una niña de que, ay, qué chistoso, ¿y por qué mueves tus manos así? Y él, yo creo que ni cuenta se da, ¿no? Todavía, Y el ¿no? otro, ajá, todavía como, y el otro de que, ¿cómo? Pero así como, ¿de qué hablas? Y ya la niña como que dijo, era más grande. A mí antes estos comentarios me dolían a mí. O sea, hoy hubieras llorado, ¿no? O sea, Claro, no, y sí salí de ahí llorando, pero porque yo decía, es que no puede ser, que estuve 40 minutos aquí conteniendo y no sé qué, pero obviamente Y no fue a Luciano. y no fue Luciano, ajá, fue a Lázaro. Luciano entró y él el valió. que le costó trabajo fue a Lázaro. pero, Claro. Neurotípico, o sea. Sí, pero sí, yo escuchaba los comentarios y lo veía interactuar y yo sí decía, híjole, antes me hubiera dolido más. Todavía siento como esta, así claro. de, son cosas que no dependen de mí, pero hoy por hoy creo que tengo un poco más de herramientas después de terapia y Claro, mucho no. acompañamiento de decir, no me toca a mí, o sea, aquí están sus maestras del kinder, del curso de verano Y que ellas se encarguen. y le toca a ellas intervenir justo para que no se lastime uno con comentarios ni que los otros puedan hacer comentarios que puedan herir, ¿no? ¿Ustedes esperarían con un niño con el perfil y las características de Luciano, llegará un momento que él esté consciente de su autismo? Totalmente. Sí, claro, de hecho, yo creo que sabe, ya es. Él sabe y dice, ¿por qué tengo autismo? Y así, ¿no? Es normal, todos somos diferentes, o sea, sí sabe, no sabe todos los retos que tiene obviamente, pero se va a dar cuenta, es muy inteligente, muy intuitivo. Sí, la verdad es que es muy intuitivo. Hace poco nos pasó eso, ¿verdad? Sí. Que me preguntó en la noche que por qué le había tocado a él tener autismo y fue una conversación difícil, sí, Qué difícil. porque ya estábamos acostados y siempre quiere que nos acostemos o su papá o yo con él, entonces ya estábamos acostados él y yo, y eso sí se me hace de verdad todavía como Total. complicado, no complicado, sino como difícil de platicar todavía, porque me dijo, ¿por qué a mí me tocó tener autismo y a mis hermanos no? Y yo primero dije, ¿qué le digo, no? Y le dije, pues porque todos somos diferentes, a unas personas tienen ciertas características y otras no. Y se me quedaba viendo, pero todo esto viéndome. Luciano a veces hace contacto visual, pero es muy como, o sea, si te está platicando algo, prefiere voltear a otro lado, ¿no? Pero me veía y yo decía, es que no le puedo quitar yo la mirada, pero me daba hasta como sentimiento verlo y estarle explicando eso, ¿no? Y me dijo, es que, pero ¿por qué yo soy diferente? Y le dije, hijo, es que es como yo que utilizo lentes para ver porque no puedo ver bien, así tú también tienes algunas dificultades y utilizas herramientas para poder hacer las cosas. Y me dijo, es que ¿por qué yo puedo escuchar? O sea, todo terminó en algo muy, o sea, me dio hasta risa, porque su pregunta iba dirigida a algo directitito y yo ya me fui por el lado romántico de que es que mira y todos somos diferentes. Y Dios te creó único y especial. Claro. Y el otro, es que mamá, ¿por qué yo puedo escuchar ese perro que está ladrando y los demás no? De mi hipersensibilidad, ¿no? Y el otro estaba escuchando un perro que no se escuchaba. Y el tren también lo escucha en la noche. Y yo decía, ay, ¿quieres tus orejeras? Sí, mamá, quiero mis orejeras. Se las puse, se quedó dormido y yo me bajé porque aparte litera, yo trepada en la litera, me bajé de la litera. Yo así, yo me acuerdo que le escribí a Alex que no había llegado. Y yo, es que no sabe, o sea, no estaba preparada para tener esa conversación, pero ya le solté todo el tema de la neurodiversidad y la neurodivergencia y tal. No estaba ni y no era, nada. era porque yo escucho de más y mis hermanos ya están dormidos, por eso era porque ellos sí y ellos no, porque ellos ya estaban dormidos y yo no porque escucho al perro que está ladrando. Claro, sí, mi hipersensibilidad en todos los sentidos. Exacto. Les hago esta pregunta porque se me hace fuertísimo como papás saber que tu hijo está consciente, ¿no? O sea, por eso sí. Todavía te duele, ¿no? Yo tengo el caso cercano de una amiga de mi mamá que tuvo una niña con síndrome de Down, tercera o cuarta hija, de hecho es de mi edad, y tiene varios hermanos más grandes, creo que es la más chica, creo que quinta hija,
Y a esta chiquita hermosa, que seguramente nos va a escuchar su mamá, siempre la llevaron a terapia desde bien chiquitita. En cuanto llegó el diagnóstico, que fue obviamente pues recién nacidita, empezaron con todas las terapias que te imagines. Bueno, olvídate, era una cosa impresionante. Entonces la niña pues alcanzó a lograr muchísimas cosas, madurez, se desarrolló en muchísimas cosas en tiempo y forma y demás. Y luego se convirtió, por decirlo así, en una pequeña desventaja, ¿no? Porque ella decía, yo no quiero un novio con síndrome de Down. Claro. O sea, ¿por qué tengo que tener un novio con Down? A mí no me gustan los que tienen Down. Porque entonces, pues, la naturaleza era, pues, ¿quién tiene un hijo con síndrome de Down de tal edad? Y habrá que llevarlos al cine porque ya quiere salir. Claro. O, ¿por qué se van mis hermanos de antro? Ujú. Porque yo no puedo, o sea, con un grado de conciencia, yo quiero ir de antro. Entonces mi tía tenía que pedir el vocé y que fueran así a las hijas, invítate a 5, invítate a 7, hagan una bolita, Claro. y les abrían el vocé un ratito, como de Sí, para 7 a que 8, fuera. porque ella quería ir a un antro. Entonces como con mucha conciencia y también en su momento pues un poco de dolor de decir por qué soy diferente, ¿no? Sí. Cuando entro en esta conciencia de mi diferencia, pues es bien difícil aceptar cuando en el fondo de ti quizás también quisieras que las cosas fueran diferentes, ¿no? O sea, como Claro. que qué dolor que tengas tú que estar consciente de esto y que además te tengas que estar enfrentando a esto quizás todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, también Luciano supongo que tendrá que aprender a tener la respuesta correcta o a expresarse y decir, así soy yo, esto es lo que yo Claro. hago, ¿no? Y también siento que esa es la fortaleza que le da a su familia y la fortaleza que le da a su círculo cercano. Sí. Yo ahí quiero decir algo, literal, y responder un poquito a una de las preguntas que nos hiciste de cómo nos comportamos nosotros, es justamente creo que lo normaliza. Ujú. O sea, la primera vez que comimos en un food court con él, sin diagnóstico, fue los 5 minutos más caóticos que hemos tenido en una comida. O sea, la fila, esperábamos, o sea, conseguimos la mesa, nos sentamos, mal nos sentamos y empezó así la crisis, que ahora sabemos que es una crisis. Pero ese entonces era el un berrinche. Claro. Y era de que, ¿qué está pasando ahí? Y tus precarias herramientas, porque nadie te enseñó a ser papá. Ni para el berrinche te da. Y lo que traes, pues lo traes de casa. O sea, no es como que yo leí 5 libros. No, Ujú. traes lo que aprendiste. Entonces, fue súper difícil. Hoy en día, nuestro acercamiento y nuestras reacciones y nuestro comportamiento de los 5 integrantes de nuestra familia es totalmente normal. O sea, no reaccionamos, no estamos o sea, no hay un trato especial, es Ujú. uno más, Sí. ¿no? Ujú. O sea, y en todos los aspectos, hasta mis otros hijos, pues son mucho más conscientes, mucho más sensibles. O sea, el otro día lo que uno de ellos respondió en un centro de terapias en el que estaban, si quieres platicarlo tú. Sí, Lázaro, mi segundo hijo, yo siento que pues le tocó, siempre ha sido la compañía de, Ujú. o sea, porque en todos los centros de terapias, pues entra el niño que va a la terapia, Y pero el otro espera papá, afuera. y no te puedes ir porque tienes que estar ahí, pero no puedes entrar. Y yo pues siempre voy con mis 2 huercos cargando para todos lados, ¿no? Y a Lázaro desde bebé, nos íbamos en la carriola, ¿te acuerdas? O sea, carriola, y ahí íbamos a los caballos y yo con mi carriolita con mi bebé. Y ahí íbamos a la otra terapia y ahí iba con mi carriolita con los 2, ¿no? Y a Lázaro siempre le tocó esperar y a él le ha tocado ver, yo creo que infinidad de discapacidades y normalizarlo porque así creció. Ujú. Yo creo que tenemos una ventaja clara en comparación, por ejemplo, a hijos de amigos o demás. Estábamos en un centro de terapias y había un niño que no tenía ninguna discapacidad y que su hermana está empezando a ir a terapias, ¿no? No sabía, no tiene ningún diagnóstico, pero tiene retos en algunas áreas. Entonces, hizo un comentario porque había otra niña que estaba afuera con síndrome de Down y tenía su comunicador. En realidad, ese sí era un iPad y ella estaba viendo videos y le regresaba la parte que le gustaba y nosotros familiarizados con eso porque sabemos que hay partes de las canciones que les gustan más y demás, ¿no? Y entonces llegó este niño y le dijo a su mamá, es que mamá, afuera hay una niña que está enfermita. Y se quedó ella como así. Y yo volteé y yo le expliqué, le dije, no está enfermita, no tiene tos, no tiene mocos, no le duele la Calentura. panza, no, está bien, nada más es diferente a ti. Así como tú tienes el pelo güero y Lázaro lo tiene café y no sé qué. Y volteó y dijo, pero es que yo le hablo y no me escucha porque nomás está en su iPad. Y volteó Lázaro, 4 años, y le dijo, no es su iPad, es su comunicador, así se comunica ella. Wow. Yo me quedé, se me pone la piel chinita, porque yo me quedé
Y hasta dije, eso no se lo enseñé yo. Eso es en la escuela. No, y la vida. No, y porque en su escuela, en donde van en un Waldorf, tienen compañeros que que no hablan y se comunican. Y ellos mismos dicen, me acuerdo, íbamos llegando también, otra experiencia que tuvimos que se me hizo muy bonita, iban llegando unos compañeritos que iban a entrar nuevos a la escuela. Y lo que ellos se preguntaban eran, ¿y ese hablará o se comunicará? O sea, como que esas eran sus preguntas, como de, o en lugar de decir, ¿le gustará el fútbol o el, Sí, ¿sabes? sí, sí, o el... Era como, ¿y él hablará o se comunicará? Y hay un compañero que lleva un comunicador, es un iPad, y entonces así habla, y ellos saben que no es un juguete, y que no es para jugar, y que es, pues sí, es como su voz. Entonces, a mí se me hizo muy bonito ver que mi hijo de 4 años tiene ese conocimiento de las diferencias, y tan normalizado. O sea, para él era como... ¿De qué hablas? ¿Dónde está la enfermedad en esto? Ajá. ¿Y les ha tocado algún momento donde Lázaro se defienda al hermano? Todavía no creo. No. ¿No? A menos que, digo, tal vez igual en la escuela haya pasado, pero no algo así como evidente de que en un parque o que nos haya tocado todavía, ¿no? Pero defender ante qué. No, o sea, que tú El detectes bullying. que alguien... No tanto bullying, pero sí que alguien diga, haz de cuenta, como en esto que pasó en el curso de verano, ¿no? Sí. Porque es así, y que Lázaro entre al quite y diga, oye, mi hermano tal. O sea, ¿reconocen esta personalidad protectora del hermano chico? El más chico. El más chico, El Bosco, Fíjate. sí. Sí. El más chico. ¿Qué edad tiene Bosco? 2. Va a cumplir 3 apenas ¿Cómo en crees? septiembre. Sí. ¿Y ya es el defensor? Sí, Sí, claro. oficial. No, ¿Cómo? y él sí llega y, ¿qué pasa, Lázaro? Así, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Así, él sí, un poco más. Y sobre todo con Luciano, también es más defensor. Sí, sí. Él sí llega y como que se con mete. todos, con cualquier miembro de sí. la familia. Ujú. O sea, alguien me dijo un día de que me voy a llevar a tu papá. ¡Deja a mi papá! Sí, o sea, él cuida a su Sí, gente, sí, a su barrio claro, los sí. respalda a ustedes. Pero yo sí creo que todavía están muy chiquitos como también como para notar tantas cosas, y la verdad es que sí tengo que aceptar que los tenemos en ambientes como muy contenidos y muy cuidados. O sea, esta escuela que te digo que es en la que van, es una escuela chiquita, es una pedagogía alternativa, todos como que están muy conscientes como de, sí, siento que los niños crecen como de otra forma. No sé Y con cómo papás que explicarlo. también crecen de otra forma, que también educan de Sí. otra forma, Ujú. porque es difícil, a veces los niños no es tan complicado como es los papás, Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, tuve hace, creo que 3 años, graduamos a una generación que en la generación había 2 chiquitos con autismo. Y me acuerdo el día de la graduación, las mamás lloraban y lloraban de agradecimiento a los papás. O sea, dice, ¿cómo les podemos agradecer que hayan sido como tan... pues que hayan cobijado a nuestros hijos, Claro. que por más que nuestros hijos igual hacían ruidos o tenían actitudes de tal y tal o lo que X conductas, o sea que siempre fue una generación que así los aprendió a leer y a abraza. escribir, ¿no? Con ruidos y con relajo y con lo que Claro. tú quieras, ¿no? Y que los papás siempre estuvieron como respaldando a las familias. Y pareciera obvio decirlo, pero hay lugares donde las papás pueden llegar con una directora y decir, o sacan al niño. No, totalmente. O sea, a este grado llega la falta de empatía y de conciencia. sí. Por eso yo agradecí muchísimo que esta mamá lo valorara y que lo viera, porque sí, desgraciadamente no es tan fácil encontrar espacios así, Sí. donde la gente sea empática, donde la gente entienda. Y me acuerdo de una historia chiquita que leí de una familia que iba a viajar en avión por primera vez con su hijo con autismo. Y les pidieron a la aeromoza que repartiera una canastita y una canastita con, ya te la sabes, ¿no? Con chocolates y un letrerito de mi hijo, el de la fila tal, tiene autismo y pues te explico por qué, ¿no? Pero bueno, se me hace una linda idea, pero qué barbaridad que tenemos que Sí. prevenir, ¿no? A la gente de lo que está pasando. No, y que vayas explicando por la vida porque tu hijo, que también hay veces que son actitudes de niños, o sea, no todo es por el autismo y no todo lo que hacen quiere decir que sea una crisis o que sea un berrito, o sea, sí hay que saberlo distinguir. Hay cosas claro, propias del niño. Hay cosas propias del niño, pero sí también es un tema de todavía tenemos que ir por ahí, no un poco disculpándonos, pero sí como Explicando. A nosotros, por ejemplo, yo en el curso de verano, no me acuerdo dónde fue que yo dije, no voy a decir el diagnóstico hasta que algo, o sea, pues como por qué tendría yo que llegar y que esa sea su carta de presentación. Claro. Que lo conozcan, que sepan quién es en el dentista. Fuimos al dentista y ya, hasta que ya, pues sí, acuéstate, Lucía, no abre la boca, y el otro así ya se empezó a poner como muy... Entonces ya dije, es que, ¿sabes qué? Es autista, Y ahí ella, la dentista cambió por completo, pero porque tenía conocimiento de... De cómo Y tratarlo. entonces, no, fue una experiencia padrísima, de verdad padrísima.
Pero sí es justo esta parte como de que hace falta que todos nos informemos de todo en general. A mí una vez una amiga me dijo, es que, Pacha, no tenemos no es nuestra responsabilidad saber todo del autismo o todo de todas las condiciones. Y yo lo que le decía es que no es que tengas que ser experta en autismo o en síndrome de Down o en parálisis cerebral, es cuestión de empatía, de tolerancia, Totalmente. de respeto, como para poder ir creando una sociedad un poco más como amable con todos. Porque es el niño con autismo, pero también el niño que ya lleva 1 hora esperando en la fila enorme del Walmart, que Y ya también se está quiere ir. histérico, claro. Y entonces y así como está el niño histérico, está la mamá también pobrecita que no sabe, no tiene más herramientas para contenerlo. O sea, es el tema de la empatía, el respeto y la tolerancia, Totalmente. Y bueno, ustedes viven todo este proceso, les caen los 20, la familia lo entiende, van asimilando, lo platican, lo hablan. Son mamá de 2, eso me impresiona porque digo, qué fuerte estar embarazada de uno cuando están, o sea, siento que mis respetos para ti, de verdad que eres el segundo caso que sé de alguien así. Tengo una mamá que estuvo aquí en el kinder, que le mando un beso, que dice que ella el día que nació su segunda hija le dieron el diagnóstico de su hija grande. Ay, Dios mío. Sí, o sea, terrible, ¿no? O sea, fuerte porque hay que amamantar, Claro. pero hay que levantarte en la madrugada, o sea, todo se junta. ¿Cuándo es cuando dicen formalicemos esto de andar como aconsejando a la gente? ¿No? O sea, me hablaban para preguntarme o yo les aconsejaba esto. ¿Cuándo dices vamos haciéndolo más serio y vamos haciendo reflejo autismo? Es que fue algo muy chistoso porque primero, ¿te acuerdas cuando nos dieron el diagnóstico? No, antes de darnos el diagnóstico nos invitaron, Carla, a platicar, literal. Oigan, yo no les puedo dar el diagnóstico porque en este centro atendemos adolescentes, pero si tienen dudas vengan, platicamos y yo se las resuelvo. Y ese día me acuerdo que Alex preguntó si había algún grupo de apoyo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, todo tiene que ver, obviamente, con este caminar. En una serie que vimos, la Typical, justamente habían grupos, la mamá del niño de esa serie, ella iba a grupos de madres, eran madres, ¿no? No, eran familiares. Eran familiares Cuidadores primarios. de personas con discapacidad. Habían, la gran mayoría eran autistas, pero habían otros que no, ¿no? Sí. Entonces, yo dije, qué genial, o sea, ¿por qué? Porque ahí se comparten entre todos, se escuchan experiencias y si a ti, tu hijo se graduó, pues es un plus, tú te sientes bien. Claro. Y a mí me da esperanza de decir, bueno, la mera, O me enseñas ¿no? el caminito, me recomiendas un colegio para que no me rechacen de 5, ¿no? Exacto. Sí, o sea, decir, pues, y como que de ahí siempre lo platicamos, decir, oye, pues estaría bien, porque obviamente, pues, subieron muchísimas pláticas y de decir, la neta es que es muy solitario. Sí. Porque aunque le cuentes a tu amigo, aunque le cuentes a tu mamá, aunque le cuentes a tu papá, no hay otra persona igual que entienda el mismo diagnóstico más que otro Y papá. que tiene el Que lo mismo esté viviendo, diagnóstico, claro. O sea, no es nada más acertado. O sea, podemos platicar con alguien, hoy ya es más normal, pero en esa búsqueda de decir, algo aquí no sé qué es y cómo, Sí. pues justamente fue que lo platicamos, decir, estaría bien. Yo en ese entonces busqué en San Francisco un grupo así en internet y les hablé y no me contestaron, mandé mail y ahí quedó, ¿no? Yo Sí, dije, fue estaría como la padre. parte de la búsqueda de a cada lugar que íbamos para pedir como terapia para Luciano, Ah, sí, preguntábamos cierto. si había Y un no. grupo de apoyo y todos era como, pues había una escuela para padres que hacía Fundación Blanca Arriaga, que lo hacía hace muchos años y no sé qué, y pues tenemos pero nunca en ningún lugar nos decían sí hay un grupo de apoyo, pero la verdad es que ahí quedó, o sea, fue como, bueno, no hay, pues ni modo, ¿no? Sí. Y hubo un momento que fue como literal un breaking point en la pandemia, cuando estábamos volviendo a las terapias presenciales, porque sí que fueron meses de mamá, terapeuta, papá, trabajando desde casa, pero también apoyando con el otro bebé, pero también con la terapia, y entonces te conectas tú a una, yo me conecto a otra, que nos revisen lo que hacemos, y en ese momento que ya empezamos a volver, pues nos teníamos que quedar las mamás en nuestro coche, en el estacionamiento de la terapia. Y yo me acuerdo que le habíamos pedido una careta a Luciano porque era cuando el COVID y tienen que traer su careta y casi sus gogles y todo porque se iban a trepar al caballo. Y ya bajó Luciano, entrenamos durísimo para que se pusiera el cubrebocas. Ay, sí. porque era Ay, sí, pobrecito. terrible, no, el otro no aguantaba la oreja, no sé, le causaba mucho conflicto, pero bueno, le poníamos su caretita, su cubrebocas. Cuando estuvimos listos, fuimos a la terapia. Y me acuerdo que una mamá que
es que yo siento que es mi salvavidas, no solamente en ese momento, sino hasta el día de hoy. Majo, que también es mi socia de Reflejo, ella, nos veíamos en la terapia y era como de lejos nos saludábamos y bye cuando una iba de salida o así. Pero la verdad es que teníamos 45 minutos mínimo que estábamos las dos así viéndonos de coche a coche como de... Y no nos animábamos. Yo me acuerdo que yo decía, qué oso, o sea, yo nunca soy buena amiga porque duran mis amistades por años, pero soy malísima para hacer, sí, pésima. Y entonces Majo se bajó del coche, me tocó la ventana y literal el pretexto más, oye, ¿dónde compraste la careta? Y yo de que Amazon, obvio. Y ahí me acuerdo que nos quedó, ¿cuál es el diagnóstico de tu hijo? Autismo. El tuyo, ay, el mío también. Nos pusimos a platicar. Yo creo que se nos pasaron las 2 sesiones de terapia que tenían nuestros hijos en un segundo, porque fue la primera vez que yo sentí que alguien verdaderamente entendía de principio a fin lo que yo le estaba platicando y no trataba de quitarme ese dolor, no trataba de como minimizar lo que yo estaba sintiendo o evitarlo, o evadirlo, ¿no? Fue como, te entiendo porque estoy viviendo lo mismo. ¿Y quién te dio el diagnóstico? Y he ido con tal, y he ido con no sé quién. Y entonces ahí se empezó a hacer como una amistad, primero muy fuerte, porque me acuerdo yo todavía tengo hasta el primer mensaje que nos mandamos de que 1000 gracias porque estamos juntas en este mismo mar, no sé qué, tal. Fuimos una vez toda la familia a casa de Majo y de Carlos, y ahí nos juntamos y platicamos justo como de estas inquietudes. Y Majo desde el día 1, ella ya estaba apoyaba a la asociación de no sé qué y le daba dinero mensual. Y a la otra hacía no sé qué. Y ella me decía, es que tengo ganas de hacer algo. O sea, es que estamos en este lugar donde hay una fundación que apoya a niños a que reciban su terapia, pero ¿y el diagnóstico? ¿Y el no sé qué y tal? Y ya me acuerdo que desde el primer momento ella como que buscando esa parte y nosotros todavía con la inquietud de el grupo de apoyo y el grupo de apoyo y... También de la información. Es que la información es... O sea, al menos para nosotros al principio la información fue pues búscate unos libros y búscate a ver qué y ráscale, ¿no? Entonces pues interpretabas lo que te decía la terapeuta, lo que te decía acá, o sea... muy ambiguo todo y muy subjetivo a lo que tú entendías. Y también fue como decir, bueno, pues es que estaría bien también pasar información y que la gente sepa pues que... Pues como que digerir esa información. Ajá, o sea, más fácil porque literal está muy complicado. Sí, pues términos médicos y cosas que no... Que pues, sí, que son difíciles de digerir. Sí, nosotros como que dijimos, hay que hacer el manual de Autismo for Dummies, o sea, literal, que todo el mundo lo pueda entender. Pero sí fue justo como irnos encontrando con las personas que tenían esta misma inquietud, que vivían realidades, aunque más bien vivían cosas similares en realidades distintas. Nos fuimos topando con gente que tenía como la misma, esta hambre de hacer algo por los demás. Primero fue con Majo, ahí empezamos el primer grupo de apoyo, y en la primera sesión, que éramos 8 personas, contándonos a nosotros 2 y Carlos y Majo, o sea, eran 4, estaba Pili. Y Pili, me acuerdo que ella desde el primer momento empezó a contar su historia y hicimos clic, de verdad que fue como... No, fue una gran sesión. Sí, o sea... ¿Y la monitoreaban ustedes? O sea, ustedes sí, claro, así, cafeteando en... Nos improvisamos un... ¿Cuestionario? Un guión y una actividad. Una guía, sí, una guía más bien como para coordinarlo y ahí entre los 4 y ahí estábamos, nos turnábamos. Pero fue una gran sesión porque logramos como hacer pues sí, como tejer, exacto, ¿no? Y fue increíble. Obviamente para estas alturas ya como que cada una, Majo, Pili y yo nos habíamos como agarrado de personas que no conocíamos en persona, pero que es como de los grandes regalos de las redes sociales, que puedes identificar una mamá que bloguea sobre el autismo de una manera que más o menos se alinea a lo que tú piensas de que sea respetuoso, que no lo viva como algo que le pesa, o sea, que sí te pesa, pero no como que lo padeces tanto. Entonces, las 3 teníamos como nuestras herramientas y nuestras como gurús, no gurús, sino como guías en todo este camino. Sí. Entonces, nos invitó una amiga que ella tiene un cortometraje y tiene 2 libros ya del tema, a hacer nos decía, es que quiero llevar mi segundo libro a las escuelas públicas, pero ¿cómo le hacemos?
En ese momento una de mis hermanas trabajaba también con escuelas con estrella, entonces pudimos hacer algo Hicimos muy una en bonito. Zapopan, ¿te acuerdas? Sí, no, Sí. Varias. 4 ya. Sí. Y justo dijimos, bueno, me decía mi hermana, ok, el libro, pero ¿qué más? Hagan algo más. Entonces yo, oigan, hay que hacer algo más. Y entonces las 3 hay que hacer un manual, no sé qué. Y ahí, justo cuando estábamos en este proceso del manual, Pili, que siempre tiene una visión como mucho más allá y es como más en grande y a futuro y tal, decía, es que hay que hacer la asociación. O sea, hay que hacerlo ya porque si no, para que podamos apoyar de otra manera, o sea, desde otro punto a más gente, porque el grupo de apoyo está súper bien porque de verdad que hay ¿Ha mamás crecido? que sí, claro, o sea, Es internacional, o sea. sí. Sí, la pues primera es sesión había internacional. desde Guatemala, Estados Unidos, Ujú. Chile. Sí. O sea, había de España, todo. había unas mamás que se conectaban en la madrugada de que yo Sí. no me lo puedo perder. Cuando tenemos, lo que hacemos con Reflejo es que tenemos sesiones como de desahogo, pero es con ciertos temas en específico. O sea, Majo, Pili y yo, que somos súper, ahora sí, junkies de andar leyendo cosas de autismo, como que elegimos un tema, lo desarrollamos y luego eso lo presentamos como material de apoyo Para la clase. para la sesión. Ujú. Y es como leemos y alguien tiene algo que aportar del tema y entonces se va dando la plática y se va dando el desahogo, pero también tratamos de llevar especialistas que nos hablen de ciertos temas que nos interesan a todos. Entonces es una vez al mes, hay veces que se va como a una vez cada 2 meses y tenemos una sesión de book club porque tenemos un club de lectura también de temas, sí de autismo, pero también ahí nos brincamos Se va una alternando, sesión y sesión, un mes y un mes de temas como de que nos den herramientas como papás, Ujú. porque mucho nos enfocamos en qué necesita mi hijo y qué tengo que aprender para que mi Sí, hijo porque lo que salga necesita el de adelante. tuyo no necesita quizás el de Pili. Claro, pero sí también, ¿y qué necesito yo como persona? O sea, más allá de como mamá, como activista, como lo que quieras, como persona, ¿qué necesito yo como para salir adelante? Porque también, pues sí seguimos sintiendo, o sea, la vida sigue, ¿no? Entonces, tenemos esas sesiones y ha habido sesiones que son hasta 100 personas, sí, en la de Katy justo. O sea, conectadas. 100 personas conectadas en el Zoom y en el, por ejemplo, tenemos 2 chats de Reflejo, de WhatsApp y son como 250 personas. Imagínate ya, ¿no? cuántas familias. Ujú. Yo digo, para que la gente sepa, así como dato cultural, en Zapopan tenemos un centro Sí. de autismo. Entonces, pues traemos los números muy frescos. Y el otro día hablábamos de que tenemos nosotros 1,800 familias a espera de una cita para diagnóstico. Entonces, si me dices que tú tienes en un chat 200, pues ya son 200 familias diagnosticadas, ¿no? O sea, Sí. esto crece y crece y crece sin explicarse todavía cómo, ni qué, ni por qué, ni... Y yo te quisiera preguntar, cuando estabas embarazada de Lázaro, ¿no pensabas que podía repetirse la historia? En ¿O con ese tu tercer momento no, chiquito? pues en realidad no, ¿verdad? O sea, como que decíamos, también yo decía, ya cubrí la cuota. Ujú. O sea, ya el que me tocó ya A me mí tocó. ya, voltea para otro lado, señor. Sí, yo decía ya, o sea, ya me tocó todo, ya nos tocaron varias cosas que son como en estadística, ya cubrimos la estadística, pero también conozco mamás que nace el primero, diagnostican al segundo y entonces diagnostican también al primero y, o sea, Hay familias que tienen 2 o 3. Hay una de 3 que tiene tenemos 3. una, El otro día vi Sí. en algún lado, en Instagram será. Sí, pues yo seguro. creo. O sea, hay ella está en Estados Unidos, pero sus 3 hijos, los 3 son autistas. Sí, los 3, Sí. ¿verdad? Sí, sí, Y te iba a sí. preguntar justamente con tanta gente que ahora conocen, volvemos al privilegio que ustedes tienen, ¿no? Desde su familia, desde la posibilidad de diagnosticar, muchísimas cosas maravillosas que ustedes tienen que, como te dije al principio, ¿no? Que los obligan un poquito a hacer esto, ¿no? O sea, Ujú. si yo puedo hacer y puedo, pues le voy a dar. No sé qué caso se les venga a la mente de alguien que nos puedan contar que digan, neta, pobre gente. Hay ¿Saben una qué? mamá, justo, ¿te acuerdas de Betty? Que yo andaba tratando de conseguirle cita con el neurólogo que va a Luciano, porque ella tiene, creo que son 7 hijos, y su hijo, no me acuerdo si es el más chico o el segundo. Yo ella la conocí porque nos ayudaron a hacer una jornada para sacar los certificados de discapacidad. Hicieron una jornada especial para las mamás de Reflejo. Entonces ahí la conocí porque pues obviamente entre tanta gente que de repente se conectan y luego hay unos que son como muy constantes en los miércoles de Reflejo, pero hay otros que no se conectan Que van y tanto vienen. o una vez al mes o así, porque Reflejo hemos tratado de tener la constancia de cada miércoles ininterrumpido, que a veces nos cuesta muchísimo, pero es como la idea, ¿no?
Y yo ya la había escuchado un día compartir que tenía retos muy importantes con su hijo, o sea, que es un niño que no se comunica verbalmente, pero también tiene muchos temas sensoriales, pues sí, de que se mete toda la boca y cosas que no se tienen que meter a la boca, se mete a la boca. Que ponen en riesgo su vida, supongo, ¿no? Totalmente, Además. sí, totalmente. Entonces, nos contaba que está en lista de espera para el diagnóstico en el Centro de Autismo de DIF Zapopan, pero que ha ido a la clínica que le corresponde de su casa o algo así, y el tema es también justo esta parte como que luego todos nos enfrentamos un poco a esa, no sé si es como burocracia o qué, pero es como, no señora, es que tiene que venir a tal hora y no sé qué, y si no está el neurólogo que la va a atender, se tiene que ir a tal otro lado y no sé qué, y ella tiene que salir a trabajar y llevar a su hijo. Y cuidar a los otros 6. Claro, Sí, y aparte ya no se lo aceptaron, estaba en un camp y pues tenía que ir alguien porque tiene que ir acompañado. O sea, una historia que dices, de verdad, hay todo gente complicado. Sí, y entonces le dieron el medicamento, pero le dijeron que tenía que dárselo en tal dosis, pero ella dice, es que algo en mí me dice que mi hijo no necesita ese medicamento, porque también sucede eso, ¿no? Como que autismo, entonces automáticamente ahí va el coctelito de los medicamentos que tienen que ser, cuando no todos los niños necesitan una medicación. Hay algunos que sí, hay algunos que no, pero eso depende como de cada niño. Entonces ella decía, es que no, y de verdad quiero a alguien que me pueda interpretar los estudios que ya me hicieron, porque le hicieron electro, pero no sé ni qué dice, no tengo ni idea, o sea, ella como a ciegas. Y sí, ella es uno de los casos como que más que a mí en lo personal me han como incluso hasta impulsado tenemos que hacer algo más, o sea, un directorio de especialistas que sí, o sea, también está el sector público, pero que en lo privado también puedan decir, oye, pues yo le dono a Reflejo, todos los... claro, sí, claro, una consulta al mes para Reflejo y ustedes... Una tarde al mes, claro, o sea, sí. Y eso la verdad sí estaría padre que lo armáramos, Sí. O sea, la verdad es que yo creo firmemente y mucho lo que yo he trabajado desde DIF es justamente en hacer que el sector privado voltee a ver lo que está pasando, ¿no? O sea, y no los juzgo, viven en sus agendas fulls, de mamás fulls y todo el día, y el otro día vi que mi pediatra que amo ya tiene un letrero que consultas por WhatsApp, 800 pesos, porque pobre hombre, ¿no? Entre que consulta gratis en WhatsApp y yo le mando la foto de los granitos, o sea, entiendo que están saturados y toda esta parte, pero sí, o sea, sí hablar con la iniciativa privada y con los médicos privados y decirles, oigan, estos son los números. Sí. Y eso los puedo compartir desde DIF, ¿no? Así está la lista de espera, así en estas poblaciones están los números así, los niños están creciendo, las mamás se están volviendo locas, se está perdiendo el tiempo. Es que también justo es eso, sí. El tiempo. Pues eso, la verdad es que parte de los testimonios que escuchamos en Reflejo, hubieron varios que decía, yo te hablo del mío, yo a Luciano desde bebé, así recién nacido 3 meses, yo decía, es que qué berrinchudo, ya duérmete. Porque dices que no dormía. Ya tengo 1 hora y media, ya me duelen los hombros, los brazos, ya, o sea, ya tengo 1 hora y media así. Sí, ya le eché. Ya estuvo, ¿no? Y cuando fue este cambio de paradigma de decir, ¿y si es autismo? Entonces ya fue como de, pues quizá tiene una crisis, entonces ya cambié mi actitud y ya puedo ayudar. Y uno de los testimonios que decían ahí era que una persona creció con sus abuelos y sus abuelos la educaron a golpes, sin saber que lo que ella tenía era autismo, y era como de ya. Eres muy berrinchudo. Ya deja de hacer eso. Entonces, yo decía, imagínate hasta dónde puede llegar la ignorancia. Si a nosotros no nos hubiera llegado la información, yo a mi hijo no lo bajaba de berrinchudo. O sea, berrinchudo y lo que sigue. Y te suelto en la cuna y hasta que te duermas, te duermes. Sí, o sea, haz de como quieras y 2 horas, 3, pues es berrinchudo y ni modo, ¿no? Te hablo de mí. Entonces, como esta parte de decir, nos dimos cuenta de que es vital y súper importante el primer septenio para el desarrollo, y las más herramientas que puedas dar, pues aprovéchalas. Pero si no tienes este diagnóstico, o si te estás esperando a que te lo den, o también si no sabes y te da pena, o sea, porque es el mismo proceso, ¿no? Decir, el tabú, o sea, si nosotros no nos hubiéramos movido y nos hubiéramos quedado en mi mamá exagerada y aquí nadie ve nada y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Total. Que puede pasar y pasa mucho, porque hasta incluso con familiares, o sea, hay una de mis hermanas, por ejemplo,
que ya su hijo, nosotros tenemos sensor y radar para todas las universidades. Ajá. Entonces, lo vemos y decimos, bueno, pero no somos quien para decirle. Ah, pero sospechan de autismo. Total, o alguna condición. Pero decimos, pero yo no soy quien para llegar y decirle, oye, ¿qué crees, hermana? Estoy viendo a tu hijo porque ¿quién me da ese poder, autoridad moral o qué? O sea, yo decir, bueno, pues yo te platico de mi experiencia, si te sirve, pero no hay peor momento que llegar, o sea, nos hemos topado miles de veces. Es más, ahorita que dijiste eso de si hubo un momento en el que te haya partido el corazón a alguien, a mí yo en un trabajo anterior en el que yo estaba, en una tienda de zapatos, y literalmente llegó un señor y había un hijo. Nosotros le decimos el golden ticket, ¿no? Cuando tienen autismo. Y el hijo estaba destrozando la tienda. Pero yo lo vi y dije, es mi hijo igualito. O sea, dije, ya. Y el papá desesperado y frustrado y cansado y así, o sea, casi a punto de llorar. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ah, sí, no, sí. Es que mi hijo, y la frega, le dije, ¿no tiene alguna condición o algo así? Y yo pues tengo habilidad para hablar de mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces le dije, fíjate que mi hijo es autista, bla, bla, o sea, te platico. Te lo digo, Juan, para que me empieces a platicar, ¿no? Y como que le dio esperanza. Y le dije, no, pues ¿de dónde eres? No, pues de Chihuahua, no sé qué. Le dije, pues si te interesa, sesionamos esto, hacemos esto, la. Nunca se conectó. Pero yo pude hacer mi granito de arena. Claro. Decir, o sea, sé lo que estás pasando y no estás solo. Porque sí le dije, sé lo que se siente, que nadie más te entienda aquí nadie. Más que yo te pueda entender. No, nada más no te entienden, te están juzgando. Sí, porque incluso, era una tienda de lujo. Incluso los mismos vendedores de ahí estaban ya con cara de... Entonces yo les dije, tranquilos, o sea, tiene autismo, no en voz alta, obviamente. Sí. Pero dije, tranquilos, o sea... Ahorita se van y ahorita arreglamos. Exacto, ahorita arreglamos. Para eso estamos aquí. O sea, pero es esta parte de decir, me encantaría poderte ayudar, pero no es la mejor forma de hacer una intervención al desconocido. Ahí voy y yo no soy nadie. Si te interesa o pero desde si donde traes estoy, inquietud, desde lo que tengo, aquí está. Aquí está por si acaso, o por si conoces al primo de un amigo, ahí está, ¿no? Yo me he hecho el comercial. Sí. Y que mira, no sabemos si, tal vez sí nunca se conectó, pero no sabemos si te vio reflejo y dijo, mira, o sea, puede Exacto. ser, o buscar. Pero ya me acordé, estaba en Sonora. Porque había hay una asociación en Sonora que también estaba como empezando en ese momento y demás, y me acuerdo que hasta les dijiste, ¿no? Le dijiste que había ahí. Entonces, pues igual, o sea, es que es justo eso, nosotros es como tú pones tu granito de arena, tú ayudas en lo que puedes, y quien lo tome y lo haga como florecer, pues ya será. Y a lo mejor sembraste la semillita y a lo mejor todavía no florece y un día se va a conectar y te va a decir, ¿te acuerdas hace 2 años que te vi? Pues no estaba ni listo para aceptar, ni listo para hablar, ni nada, ¿no? O sea, qué impresión. Es esta parte de acompañar, yo siento. Como de sentirte comprendido, pero justo lo que decimos siempre, y Alex lo dice mucho, es como esta parte que cuando tú escuchas a los demás, también sanas, o sea, también eso que te sigue doliendo se empieza como a... Y eso es lo valioso de los grupos de apoyo, creo yo, ¿no? Sí. O sea, por eso hay tantos grupos de todo, ¿no? Sí. O sea, por eso los de Alcohólicos Anónimos no deben dejar de ir a su grupo, porque es ir a terapia, y es estarse trabajando, y es estar escuchando y recordando, y viendo, sobre todo, creo que estos grupos son esperanzadores. Y creo que cuando tú estás abajo, otro está arriba para jalarte, y cuando tú estás arriba y el otro está abajo, pues lo jalas. Y la verdad es que yo los felicito por esto que hacen. Qué padre que se hayan juntado estas 3 mujeres desde su privilegio y hayan tomado cartas en el asunto y apoyen a aquellas que están en desventaja, ¿no? Como esta señora que todo se le complica o que que todos los días amanece hasta atrás y que para alcanzarnos un poquito tiene que caminar muchísimo. Entonces, qué padre, la verdad es que ojalá que no se cansen nunca, que Reflejo crezca, no en cantidad de familias, que no es mi deseo, pero que crezca en temas de apoyo, en temas de solidez, en temas de información, que se consolide como un punto de referencia importante para quienes están buscando apoyo y ayuda.
Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayamos dado el tiempo de platicar. Vamos a poner sus redes sociales también ahí para que los puedan seguir. Y bueno, la verdad es que yo siento que Dios no se equivoca cuando manda las luchas y las causas. Y qué padre que lo hayan asumido también. Y entiendo que en este proceso van sanando y que en este proceso pues sigue doliendo seguramente y se va, como tú dices, ¿no? A veces está abajo y a veces ya te acostumbraste y luego pues ahí viene lo que sigue. Pero creo que en general así va la vida, ¿no? Sí. O sea, es parte de... Sí, claro. Ojalá pronto yo tenga el gusto de conocer a Luciano. No, y ojalá. Sí, me Te encantaría. Me encantaría. Sí. Seguramente nos vamos a estar viendo más con los proyectos que vienen Sí. para Zapopan. Y bueno, pues creo que en mí espero que sepas que tienes una gran aliada, los dos, lo que se les ofrezca, sí. con sus familias, con su gente. Sí. Cuentan incondicionalmente conmigo y con DIF Zapopan. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y creo que sí nos ha quedado claro el compromiso de DIF Zapopan con el tema del autismo, porque lo hemos visto. O sea, nosotros andamos tocando puertas a ver quién nos recibe el manual y creo que no me vas a dejar mentir que es, pues sí, es de los en donde hay más manuales y libros de mi hermano Luca y de Reflejo. Entonces, pues sí, sin duda seguiremos ahí tocándote la puerta y pues sí, trabajando en conjunto. Y creo que también agradecer el tema de que haya estos espacios donde se pueda hablar de esto y que sirva como para no solo dar a conocer lo que se está haciendo como en Reflejo, sino como para que si alguien que está ahí siente justo esto, que no hay esperanza, que no manches, o sea, mi hijo iba a ser todo súper difícil y terapias y es carísimo y tal, pues que también hay esperanza y que también se pueden hacer cosas desde tu casa con lo que tú tienes para apoyar y darle herramientas a tu hijo. Sí. Ha dicho. Estoy de acuerdo, sí. Pues muchas gracias, Alex, muchas gracias, Pati, qué gusto. Gracias. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Gracias. Listo.